Buenos días. Bueno, hoy comenzamos con el curso de cuidados intensivos. Específicamente, más que nada, es para estudiantes de enfermería. Pero bueno, se puede sumar todo aquel que quiera, ¿sí? Mi nombre, para los que no me conocen, es Miguel Ángel Peñarrocha. Soy profesor en una escuela de enfermería, específicamente en campo práctico, ¿sí? Así que bueno, es un curso que va a durar bastante. Tengo estimado, en un principio tenía estimado que iban a ser 4 unidades, de las cuales ya tengo armadas 2 unidades completas. Pero bueno, esas 4 unidades pueden ser 5, pueden ser 6, depende de los temas que vayan surgiendo, porque se van a ir dando más temas. Ya según cómo voy preparando las clases, ya tengo, en vez de 4 unidades como era originalmente, tengo programadas 5. Así que bueno, nada, arrancamos despacito, vamos a trabajar con Classroom. En Classroom yo les voy a ir mandando los PowerPoint siempre unos días antes para que ustedes los lean. Les voy a enviar algún PDF que vaya buscando yo para que tenga que ver con el tema que vamos a ir tratando. Y también voy a ir pasándoles videos, como para que ustedes también vayan viendo videos de cosas que yo, desde la teoría, desde lo que les puedo mostrar en un PowerPoint, a veces no se los puedo explicar a la perfección. Entonces decidí buscar videos que los que voy a ir compartiendo en Classroom para que ustedes los puedan ir viendo y puedan ir teniendo un panorama un poco más amplio del tema. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto, profe. Sí, Vamos, profe. perfecto. No, Bien, ¿ustedes están viendo la pantalla? Sí, sí. sí. Bien. Otra cuestión, ¿se escucha claro? Espectacular. Perfecto de mamá, él está todo Bien, rubio. yo trato de hablar fuerte y claro. Disculpen si me excedo un poco con el volumen, pero bueno, es para que ustedes escuchen bien, ¿sí? Bueno, hoy vamos a empezar con las unidades de cuidados intensivos. Y como ya les había dicho, mi nombre es Miguel Ángel Peñarrocha. ¿Qué saben ustedes de las unidades de cuidados intensivos? Que han estado por algunas instituciones, seguramente. El año pasado, muchos son estudiantes de tercer año actualmente. El año pasado estuvieron en segundo año y yo sé que no estuvieron en campo práctico. Y el primer año es muy complicado, porque el primer año quizás tienen más que nada higiene y confort, es muy poco lo que se puede hacer desde la perspectiva de un estudiante de enfermería. En el segundo año es cuando pueden ir recorriendo distintos servicios. Pueden recorrer terapia intensiva, unidad coronaria, eh, quizás también una sala de internación general, eh, una guardia general también. Pero bueno, quizás muchos no han llegado a tener esa experiencia, ¿sí? ¿Han estado en alguna unidad de terapia intensiva? No. No, profesor Crochmal, el año pasado, todo el año adentro, solamente el primer año de práctica estuvimos, como dice usted, hicimos higiene y confort, curaciones y demás. El resto Claro. todo por videos o bueno, imaginarnos la situación. Sí, Yo sí, sí. estuve 2 días, pero hace 3 años, profe. 2 días hace Y yo, 3 años. Ah, bueno, sí, está bien. bien, así que en mi segundo año, así que. Sí, sí, sí. Bueno, no hay Profe, problema. El tema es que nos ah, vamos a ir familiarizando de a poco con todo esto, ¿sí? profe, Em, Así que bueno, ¿escucha? vamos de a poquito. Bien, perspectiva, porque siempre tenemos que hablar, cuando vemos algún tema, sobre todo lo que son las terapias intensivas, hay que ver un poco lo que es la perspectiva histórica, la historia, ¿no? Acá leo un poco y lo vamos analizando, lo vamos hablando entre todos. La primera referencia sobre unidades de cuidados intensivos, y se abrevia así, UCI, también se puede abreviar UTI, unidad de terapia intensiva, unidad de cuidados intensivos, son las dos abreviaturas que podemos llegar a usar durante todo el curso, ¿sí? Y bueno, ahí habla de mediados del siglo XIX, ¿sí? Y ahí habla también de una enfermera que es un hito para nosotros, que es Florence Nightingale, ¿sí? Ahí agrupaba a los heridos en la guerra, ¿no? Por gravedad, ¿no? La situación que tenían en cuanto a la gravedad, que eso tiene un nombre. ¿Cómo es eso que hacemos cuando estamos en, no sé, en una terapia intensiva o en una guardia? Triage. Triage, exactamente, ahí está. No me salía a mí la palabra, por eso yo también un poco les hago este juego de ir
ir recordando ¿Un algunas triage? palabras. Es triage, exactamente. Que es esa clasificación que nosotros vamos haciendo, ¿no? para, para ver el estado de gravedad y la necesidad de pronta atención o no del sujeto de atención, ¿sí? Entonces era un poco lo que hacía Florence Nightingale, ¿sí? Establecía los criterios, acá dice, bien dice, los criterios de gravedad. En una terapia intensiva también tenemos criterios de gravedad, ¿no? Depende el tipo de terapia intensiva en el que estemos trabajando o estemos desarrollando nuestra función. Podemos hablar de una terapia intensiva, intensiva propiamente dicho, de cuidados generales. Entonces ahí pueden llegar a agrupar pacientes cardiológicos, pacientes de terapia intensiva, o paciente en estado crítico, que sería mejor dicho, ¿no? Y después de la terapia intensiva hay otro tipo de terapia que ya no requiere cuidados tan específicos o tan intensivos, que es cuidados intermedios, ¿sí? Terapia intermedia. Entonces tenemos terapia intensiva, terapia intermedia. La terapia intensiva, cuando es polivalente, puede llegar a haber pacientes cardiológicos, pacientes traumatológicos, y bueno, en general, pacientes postquirúrgicos que requieran cuidados intensivos, ¿sí? Si hay algo que no entienden, algo que quieran comentar, lo pueden hablar, ¿sí? Continuando con la perspectiva histórica, decimos, bueno, que en 1998, acá aparece un personaje que es el doctor Walter Dandy, del Hospital John Hopkins, creó la primera unidad de cuidados intensivos para atender el posoperatorio de los pacientes neuroquirúrgicos. Esa es otra especialidad que yo no nombré. Hablé de terapia intensiva, cuidados generales, hablé de unidad de cuidados intensivos polivalente, donde tenemos pacientes traumatológicos, pacientes cardíacos, y bueno, y también tenemos pacientes neuroquirúrgicos, pacientes que requieren de muchos cuidados. Bueno, el primer momento donde se habla de pacientes neuroquirúrgicos, donde se abre una terapia intensiva, es en este posoperatorio de pacientes neuroquirúrgicos en el año 1928. Si ustedes indagan un poco lo que son las terapias, los hospitales muy importantes, sobre todo en Estados Unidos, va a aparecer este hospital, Hospital John Hopkins. Cualquier serie de Estados Unidos que tenga que ver con salud, yo estoy viendo ahora la de Anatomy Grace, estamos haciendo, bueno, viendo un montón de esa serie, y lo nombran muchas veces el Hospital John Hopkins, o sea que es un hospital muy, es pionero en las terapias intensivas, ¿sí? Y es de un nivel de atención muy, muy alto, muy reconocido a nivel internacional incluso, primero en Estados Unidos y después a nivel internacional. Después, bueno, tenemos en las décadas de 1930 y 1940, en ese tiempo, entre 1930 y 1940, se continúan desarrollando las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Y aparecen también la sala de recuperación posanestésica. ¿Vieron cuando ustedes tienen un paciente postquirúrgico? O sea, el postquirúrgico, el intraquirúrgico, ¿dónde se realiza? En el quirófano. Bueno, hay pacientes, dependiendo de la gravedad, dependiendo del tipo de cirugía, dependiendo de muchos factores, que son ingresados, que van directamente, pueden ir a una sala de recuperación posanestésica. De la sala, siempre van a una sala de recuperación posanestésica. Es inmediatamente después de la cirugía. Van a esa sala de recuperación posanestésica, están alrededor de 2 horas aproximadamente, y de ahí pasan a, puede ser una sala de cuidados generales, como una clínica médica o una cirugía general, o pasan a unidad de cuidados intensivos, dependiendo del tipo de cirugía, la gravedad, el tiempo también de la cirugía, y cómo ha resultado, tanto neurológicamente como respiratoriamente, si está comprometido o no el resto de sus funciones, ¿sí? Bien, continuamos. Continuamos con la perspectiva histórica. En la década de 1940 se produjeron 2 acontecimientos que tuvieron gran influencia en el desarrollo de las unidades de cuidados intensivos. Uno fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después de eso, imagínense el tipo de atención que tuvieron que recibir los pacientes
de la guerra, ¿no? Se utilizaron un montón de armas, se utilizó hasta armamento químico, bueno, en todas las guerras se ven situaciones, ¿sí? Se ven situaciones donde se pone en juego la vida de las personas y donde es todo muy complicado. Hay una serie, perdón, siempre hablando de series, que se las recomiendo, sobre todo si les gusta un poco de historia, un poco de cómo era la salud y cómo se manejaba la enfermería y la medicina en general en tiempos de guerra, pero de guerra ya no actual, que ahora que usamos guantes, barbijo, camisolín, bueno, en el tiempo donde tenían las enfermeras el ambo blanco, había una cirugía y estaban todos sin guantes, sin ningún elemento de protección, ni para el paciente ni para nosotros, porque apenas, no sé si existía el lavado de manos en ese momento. Si mal no recuerdo el nombre, es Tiempos de Guerra, no sé si la vieron, está en Netflix. Sí, profe, yo la vi. Está muy buena. Sí, yo la vi, no voy a spoilear nada, pero qué sé yo, véanla y se ve un poco cómo también en un momento van a un lugar que está cerca, donde está la guerra propiamente dicho, alejado del lugar más protegido que es la ciudad, y arman, o intentan, en realidad intentan armar como hospitales de campaña, lo que sería un hospital de campaña. Así que es interesante. Bueno, después explota todo. No les voy a contar la historia, porque no es de lo que venimos a hablar, pero es como para que tengan un poco idea de lo que es la guerra, lo que es nuestra profesión en una zona de conflicto, ¿sí? Bien, otro hito que veníamos diciendo que fue en la década de 40, además de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la epidemia de poliomielitis, que se dio en Europa y Estados Unidos. Bien, ahí aparecieron los cuidados respiratorios avanzados y tratamiento con ventiladores artificiales. Esta clase quizás en ese sentido es un poco, yo diría, no sé si aburrida, porque a mí me gusta la historia, pero bueno, es como introductoria y un poco tiene que ver también con la historia, es necesario saber la historia, cómo surge esto de la terapia intensiva. Y les voy a decir algo, ¿no? Cuando en algún momento hagan la licenciatura, depende en qué lugar lo hagan, van a seguramente, cuando vean paciente crítico, en la Universidad de Buenos Aires, dan esta materia que es paciente crítico, se llama la materia, ¿sí? Y ahí van a ver un poco también de historia de las unidades de cuidados intensivos. Bien, avanzamos un poquito en cuanto a los años, en cuanto al avance de la historia, y ahí tenemos entraría la década de 1960 y 1970. Se crean unidades especializadas, como por ejemplo las unidades coronarias para atender a pacientes con enfermedades cardíacas. Y ahí, a partir de esto, aparecen las enfermedades cardíacas, que tenemos que atenderlas en las unidades de terapia intensiva, se desarrollan las unidades de cuidados intensivos, pero con idea de especialidad, ¿sí? Unidad de cuidados intensivos con idea de especialidad. Por eso está la unidad cardiológica, ¿sí? Bien, características de las unidades de cuidados intensivos. Ustedes vayan tomando nota, vayan preguntando si tienen ganas de preguntar algo. No lo entienden, no hay problema, ¿sí? Así que pueden preguntar, ¿sí? Bien. Se caracterizan por ser áreas del hospital con los suficientes recursos materiales y equipo de profesionales especializados, médicos y enfermeras o enfermeros que están especializados en la terapia intensiva, que han recorrido un largo camino en esta especialidad. Los médicos están especializados, son médicos especialistas. Enfermería, a veces hemos trabajado en alguna terapia intensiva y tiramos currículum a otra clínica y ya nos llaman para terapia intensiva. Es como que nos va llevando eso. Si me preguntan, ¿hay especialidades? Sí, hay especialidades también. Así que, bueno, es así la cosa. Es algo que hay que tener en cuenta como para formarnos como profesionales. Siempre podemos empezar a trabajar, podemos empezar a aprender,
podemos empezar a mejorar nuestro conocimiento, pero lo que tenemos que hacer es todo el tiempo capacitarnos, todo el tiempo estudiar, todo el tiempo leer, ¿sí? Y cuando estudiamos, cuando tenemos tiempo, cuando somos jóvenes y tenemos muchas ganas y mucho empuje, podemos hacer la especialidad de enfermería en terapia intensiva, ¿sí? Yo he trabajado con una compañera en un servicio de trasplante de médula, que ella me decía que ella era especialista en terapia intensiva. Hace mucho no trabajaba, por eso como que ya no se consideraba especialista, pero sí hizo la especialidad y en su momento la hizo en el Hospital Italiano, ¿sí? Hospital Italiano de Buenos Aires. Es para tener en Profe, cuenta un poco yo. Sí, perdón, profe, ¿una especialidad cuánto tiempo es de estudio? y bueno, es relativo, pero más o menos entre 2 y 3 años puede llegar a durar. Depende del Ah, lugar ok. donde lo hagan, ¿sí? Hay... Profe, sáqueme una duda, porfi. ¿Cómo? Que me saque una duda. ¿Puede Sí, ser que hay que ser licenciado para especializarse o no? sí, sí, sí. En realidad hay que ser licenciado porque el título de licenciado es lo que habilita la especialización. Si no tiene la licenciatura, a lo mejor sí le permiten hacerlo, pero llegado el momento no va a tener el título de especialista, sino que va a tener un título que estudió, que hizo un curso de 2 o 3 años de terapia intensiva. En cambio, el título de licenciado le habilita a ser especialista. Porque en realidad, yo no sé si se los dijeron alguna vez, pero nuestro título completo no es técnico superior en enfermería o enfermero universitario. El título completo y terminado de nuestra profesión es licenciado en enfermería o licenciada en enfermería, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta, si su decisión es terminar enfermería y no hacer más nada, sepan que sí les sirve para trabajar, sí van a conseguir trabajo, sí no van a tener problemas, pero el título está incompleto, le falta algo. Ser técnico superior en enfermería, o enfermero universitario, o enfermero en general, bueno, es como la mitad de la carrera, ¿sí? Lógicamente que, bueno, está cada uno en decidir, a lo mejor después hacen enfermería para conseguir trabajo y después quieren cambiar de profesión, pero bueno, eso es una decisión propia. Por eso necesitan ser licenciados para completar una especialidad, ¿sí? Profe, ¿puede ser que haya también otras áreas después de terminar la tecnicatura? Todo va a depender a dónde queramos abocarnos. Ay, no entendí la pregunta. Usted me dijo otras áreas. Claro, por ejemplo, no sé, pediatría, que también tenemos, o sea, después de terminar la tecnicatura, podemos hacer pediatría o podemos hacer diálisis, o sea, son todos cursos que de Sí, todas formas no. sí, ustedes pueden hacer lo que quieran. En ese sentido no hay problema. Quizás no se los consideraría especialistas, porque hay que ver también cuáles son las especialidades aceptadas en Argentina. Esto de la especialidad, si bien ya tiene unos cuantos años, pero sigue siendo un poco nuevo, entonces tienen que averiguar antes de hacer una especialidad. Sé que hay una especialidad en terapia intensiva, sé que hay una especialidad en neonatología, sé que hay una especialidad en pediatría. La especialidad en pediatría, por ejemplo, la pueden hacer en el Garrahan. En el Garrahan estudian, hacen un examen de ingreso, que no es fácil, no es que es algo que voy yo ahora, me presento y lo apruebo, porque no es así, pero preparándose lo pueden aprobar y pueden entrar. Después, creo que siendo enfermeros lo pueden hacer. Siendo licenciados también lo pueden hacer, pero si mal no recuerdo, no tienen que haber pasado más de 5 años de haberse recibido. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Puede ser que lo de Garrahan sean esas, lo que se dicen, ay, no me sale la palabra. Bueno, se me fue la palabra, disculpe. Sí, no hay problema. Cuando le surja la pregunta, Residencias, ahí está. sí, es que eso es lo que yo estaba No diciendo. nos llamaron Justamente en el residencias. Garrahan Está bien, muy bien. es la residencia. Cuando ustedes terminan la residencia, ya serían especialistas en pediatría, vamos a decir. Enfermeros especializados en pediatría. También en el Gutiérrez, profe, no solamente en el Garrahan. Ah, eso yo lo desconozco, pero les iba a decir también, dentro de lo que es especialidad, pueden hacer la especialidad en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y hay varias. Lo que no sé exactamente cuáles. Sé que está la de terapia intensiva. Y son pagas, o sea, les pagan a ustedes por hacer la especialidad en esos lugares. Así que bueno, es un poco como para tener una idea
de a dónde pueden apuntar su futuro como profesionales de la salud, ¿sí? Profe, ¿puede ser que se va a cortar? Sí, en 10 minutos. ¿Volvemos a entrar? Sí, 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 porque 2 Zoom Ok, vamos a tener que hacer sí o sí, y de última quedará está bien. pendiente para la clase que viene. Ni bien salimos, Bueno. vuelvo a entrar y ustedes entran atrás mío, y yo los voy aceptando, Sí. 10 minutos y arrancamos, ¿sí? 10 Ok. minutos entre que los acepto a todos. ¿Entramos al mismo Zoom, profe? Sí, 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 a este mismo. Ok. Bien, tipos de unidades. Con el paso del tiempo han ido surgiendo distintos tipos de unidades de cuidados intensivos. Tienen que ver con el tipo de hospital, si es terciario, secundario o primario, o de las necesidades, del grado de asistencia que ofrezca, de su compromiso docente, de la población a la que atiende y de sus recursos económicos. Vieron que hay hospitales, escuelas. Espérenme un segundito, ¿sí? Un segundito, ya vuelvo. Bueno, gente, disculpen, me tuve que ausentar un segundito. Bien, tipos de unidades, continuamos con los tipos de unidades. Tenemos, por ejemplo, polivalente o multidisciplinar, que es un poco la que había comentado en un momento de la clase. Después tenemos especializado, que son menos frecuentes. El ejemplo ahí tendríamos unidad coronaria, que también lo habíamos nombrado. Trasplantes de órganos sólidos. Yo trabajé 3 años en una clínica de trasplante renal. Era especializado en trasplante renal. Muy lindo lugar. Fue muy... Hoy en día lo valoro mucho ese lugar. Nephrology se llamaba, no sé si sigue teniendo el mismo nombre. Si pueden llegar a trabajar ahí, no sé el pago y todo eso. Pagaban puntual, sí. No sé si pagan lo que corresponde, pero era muy buen lugar, sobre todo para especializarse en esa área. Y allí hice el curso de técnico en hemodiálisis en su momento. Era necesario como para poder abordar ese tipo de pacientes, ¿sí? Bueno, les dijimos trasplante de órganos sólidos, cuidados respiratorios, cuidados neurológicos, cuidados postquirúrgicos, cuidados neonatales o pediátricos. Más o menos la mayoría de estos tipos de unidades las fuimos nombrando durante la clase, ¿sí? Bien. Números de camas de la unidad de cuidados intensivos. El número de camas que necesita un hospital es otro aspecto que ha ido evolucionando. Depende del número y tipo de pacientes que atienden, depende del tipo de paciente que recibe el hospital y si dispone o no de una unidad de cuidados intermedios. Imagínense en que las camas de terapia intensiva eh, son un poco como a cama caliente, ¿no? Que se le dice. Entra el paciente de terapia intensiva, se lo recibe, bueno, se hace todo el tratamiento que se tenga que hacer. Después de que ingresó, que se hizo todo, primero es como que se complejiza al paciente. Se le pone, no sé, tubo endotraqueal, vía central, catéter de PIC, sonda vesical, vía periférica, todo lo que se les ocurra. Un montón de bombas de infusión, un montón de drogas, depende del paciente. Hay pacientes que tienen un montón de bombas de infusión con un montón de distintas drogas, hay pacientes que tienen colgando un suerito con un goteo mínimo. Pero bueno, supongamos un paciente muy delicado que tiene mucha dificultad, no sé, respiratoria, neurológica. Bueno, va a entrar con todo lo que yo les nombré hace un rato, lo que se les ocurra, con todo eso va a entrar. Después de un tiempito, cuando va evolucionando a favor, en forma favorable, se va a ir de lo que se llama descomplejizando, esa es la palabra, descomplejizar al paciente. ¿Para qué? Para que va mejorando su salud, supongamos. Si tiene una modalidad de asistencia respiratoria mecánica, bueno, puede ser asistido controlado, después se va pasando a otra modalidad donde el paciente ya respira en forma espontánea, supongamos presión de soporte. Eso lo vamos a ver igual cuando veamos asistencia respiratoria mecánica.
Quizás ya le sacamos la vía central, le ponemos una periférica, el paciente ya empieza a estar más lúcido, ¿sí? Ya empezamos a comunicarnos. No tenemos que perder nunca, como enfermeros y enfermeras, la comunicación con el paciente. Es importante, aunque el paciente esté sedado, aunque parezca que no esté lúcido, aunque parezca que no responda a órdenes simples, nosotros tenemos que hablarle al paciente. Tenemos que hablarle, tenemos que tratarlos con cariño. No, si hay que rotarlo, aspirarlo, todos los cuidados que haya que hacerle, ¿sí? Eso es importante también, porque nuestro cuidado no solo es técnico, nuestro cuidado es humano y tenemos que darle calidez al paciente, ¿sí? Tenemos que tratarlo como querríamos que nos traten a nosotros o a un familiar si estaríamos en esa situación, ¿sí? Es esa premisa que yo baso mi trabajo como enfermero, ¿sí? Así que bueno, seguimos. Bien, recursos materiales de la unidad de cuidados intensivos. La habitación debe ser amplia, alrededor de 25 metros cuadrados, de forma que permita colocar la cama separada de la pared, para facilitar el acceso al paciente desde cualquier lado. Yo tengo que estar cerca del paciente, tengo que acceder a la cabecera, a los pies, lado derecho, lado izquierdo, sin ningún problema. Por eso tiene que estar levemente separadas la cama, levemente separada de la pared. Cualquier momento se corta, gente, volvemos a entrar, ¿sí? Son requisitos, y ya estábamos hablando de 25 metros cuadrados. Son requisitos básicos los equipos de monitorización hemodinámica y el resto de las funciones vitales. Ahí aparecería algo que se llama monitor multiparamétrico. Tengo una clase preparada de monitor multiparamétrico. Ustedes después háganme acordar, porque yo no sé si la incluí en el programa de las clases que estoy dando. Si ven que no lo incluyo en algún momento, que se pasan las clases y nunca hablo de eso, háganme acordar, así que anótenlo en un costadito. Monitor multiparamétrico. Tengo preparada la clase y todo, así que no habría problema. Protocolos. Bueno, esta palabra también está en auge, ¿no? La estamos usando mucho. La palabra protocolo, con esto de la pandemia, y bueno, cómo ir al gimnasio, el protocolo para ir al hospital, para ir al gimnasio. Bueno, pero esto se usa muchas veces cuando, por ejemplo, ¿no? Establecemos un protocolo de reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Entonces ya sabemos, no sé, tal persona, ahí la estoy viendo a Clary, tiene que preparar su medicación, ella prepara la medicación, se pone en el carro de paro y ella prepara la medicación, alcanza el tubo endotraqueal, hace todo lo que esté ahí. Bueno, otra persona, no sé, Gabriela, supongamos, ella recibe la medicación y la administra. Y bueno, entonces con esas dos personas administra y asiste al médico en lo que necesite, si hay que colocar el tubo lo asiste, acompaña, quizás pueda haber un tercer enfermero fuera de esa unidad que llegue a traer algún material que se esté necesitando. Miguel, me dice Clary, Miguel, necesito tal cosa que no hay acá. Entonces yo voy corriendo, busco y traigo. O el médico me dice, Miguel, mirá que este monitor no anda, hay que traer otro. Bueno, entonces yo voy, ¿sí? Y siempre quedan dos enfermeros. Eso estoy inventándolo ahora, ¿sí? Es un invento que acabo de hacer. Pero podría llegar a ser un protocolo de... Profe, Sí. le hago una pregunta. ¿El tubo endotraqueal lo colocamos nosotros o lo coloca el médico y nosotros acompañamos? No, lo coloca el médico y nosotros acompañamos. Tenemos que revisar Ok. cosas como si se insufla bien el balón de neumotaponamiento, si no está pinchado, ¿no? Bueno, cosas así. Que estén los elementos necesarios, como el mandril, el tubo, bueno, lidocaína, todo lo necesario. Tenemos que verificar que estén todos los elementos necesarios para esa actividad. No voy a hablar mucho de eso porque después hay una clase de intubación oroendotraqueal, ¿sí? Que también la tengo preparada. Este curso, como les voy diciendo, lo voy armando sobre la marcha. Quizás cuando haga una nueva edición de este curso, ya voy a tener todo armado y voy a ir agregando cosas. Así que estoy experimentando con ustedes. Sí. Profe, eso que usted estaba diciendo ahí de los enfermeros, los que están adentro, el que está afuera, ahora ese protocolo se está usando con esto del COVID, que queda una enfermera adentro y desde afuera le van pasando lo que le va pidiendo el de adentro. No sé si me expliqué bien. Bueno, Clary, sí, me encantó lo que usted acaba de decir. ¿Qué pasó? Yo no trabajé en pandemia, ahora vuelvo a trabajar, pero no trabajé. Entonces como que estoy un poco desactualizado con esos protocolos.
pero No, le no, yo lo agradezco veo que lo veo en haya la hecho ese aporte. noticia. ¿Cómo? Sí, sí, en la noticia lo veo cuando los médicos están hablando, Sí. Mire porque usted. yo trabajo, pero trabajo en internación domiciliaria, o sea que lo que veo lo veo en la tele. Sí, no, pero bárbaro, gracias por el dato. Yo no lo pensé desde el COVID, pero sí, pensándolo desde el COVID, entraría un médico y un enfermero, listo, ya está. Y si hay 2 médicos, y bueno, a lo mejor 2 médicos y el enfermero asiste desde afuera. Sí, sí, Eso porque así hay, no se tiene que poner todos los elementos, el que está afuera, claro, y los que están adentro no salen a agarrar virus para entrarlo de vuelta a UCI. claro. Hay que ver, Ujú. siempre, esto estamos inventando protocolos nosotros. Después habría que, cuando ustedes entren a trabajar en una institución, específicamente en una terapia intensiva, ahí se van a dar cuenta cuál es el protocolo. Ustedes tienen que aprender los protocolos de la institución, siempre, ¿sí? Bien, a ver qué dice acá. Los elementos humanos que integran las unidades de cuidados intensivos son el propio paciente, la familia y el equipo, bueno, médico, de enfermería, por otro, ¿sí? Eso sepamos que siempre cuando hablamos de equipo, cuando hablamos en salud, siempre tenemos que hablar desde esta mirada de equipo interdisciplinario, ¿sí? No es el médico, no es el enfermero, no es el nutricionista, no, es equipo interdisciplinario. Y en el equipo interdisciplinario agregamos a la familia, bueno, al paciente también y a la familia, ¿sí? La familia muchas veces nos van a brindar datos que quizás no podemos obtener nosotros. Imagínense, un paciente de terapia intensiva, justamente, tiene esta característica que nosotros no podemos preguntarle, muchas veces, a veces sí, pero muchas veces no podemos preguntarle cómo se siente, le duele, por qué ingresó acá, o si tiene algún tipo de alergia o algo. Entonces, a veces indagamos con la familia. ¿Qué patologías tiene? ¿Qué medicación toma? Si tiene alergia a algún medicamento. Todo eso se lo vamos preguntando a la familia, ¿sí? Por eso lo incorporamos como parte de nuestros cuidados, como parte del equipo interdisciplinario. Bien, paciente crítico. El paciente crítico se caracteriza por presentar problemas de salud, reales o potenciales. Ahí aparece también esto del diagnóstico real, potencial, de riesgo, ¿sí? Todo eso, estos problemas ponen en riesgo su vida, tienen un peligro de muerte. Por eso tenemos que observar y hacer las acciones de enfermería pertinentes para el cuidado adecuado del paciente. Bien, el paciente es el centro de nuestra actividad, requiere de una valoración y unas intervenciones constantes, multidisciplinares, para recuperar su estabilidad. Fíjense en esto de intervenciones constantes, valoración constante, todo el tiempo estamos valorando al paciente. Cuando yo trabajaba en terapia intensiva, ya hace muchos años de esto, hacíamos los controles de signos vitales cada 2 horas, estaba arreglado de esa forma. Quizás en una sala de internación general hacemos por turno, un control por turno a la entrada y otro control a la salida de guardia. ¿Y qué pasa entre medio? ¿No controlamos, no hacemos nada? Sí, Profe, controlamos. ¿será por eso ¿Qué pasa? cuando Por ejemplo, estamos viendo al paciente, lo controlamos al ingreso del turno, supongamos que ingresamos a las 6 de la mañana, lo controlamos a las 6 de la mañana, próximo control es a las 8, ¿no? Entre medio, notamos que, porque constantemente lo estamos viendo al paciente, constantemente lo estamos valorando. Entre medio notamos que el monitor empezó a marcar un aumento importante de la frecuencia cardíaca. Entonces decimos, ¿qué pasó acá? A ver, me acerco, valoro al paciente, le tomo la temperatura, le tomo la tensión arterial, lo vuelvo a controlar, y no pasaron 2 horas, quizás pasó media hora del último control. Y depende, eso por un lado, que yo noto cuál es el problema. Por el otro lado, puedo llegar a descubrir que está con alguna complejidad, es eso, yo descubro que tiene un problema sobreagregado, entonces lo controlo. Por otro lado, puede ser un paciente que no esté arreglado el control cada 2 horas, sino que el control esté arreglado cada media hora, ¿sí? O cada hora. Pero entre medio yo tengo que seguir valorando constantemente. El paciente de terapia intensiva
Y si quieren trabajar en terapia intensiva en algún momento, sepan eso y tengan en cuenta eso. ¿Sí? Tienen que estar valorando a su paciente todo el tiempo, no le pueden sacar la vista de encima. Tienen que ir al baño porque somos humanos, tenemos que ir al baño, eso es lógico. Le encargamos a un compañero que sea responsable, miralo un momento a mi paciente, voy al baño y vengo. Y obviamente que no nos podemos entretener mucho en el baño. Vamos, entramos, hacemos lo que tenemos que hacer y salimos. ¿Sí? Ahí está escribiendo Alberto Martín Lucero, que bueno, que en el Posadas y en el Garrahan son 3 años la especialidad. Bien. Parece que no se va a cortar el Zoom porque es la primera vez que estoy usando esta cuenta, que es la de mi esposa. Entonces, seguramente me dieron vía libre por como la primera vez que uno hace Zoom, una clase. Entonces debe ser que tenemos tiempo para dar toda la clase, ¿sí? Gente haciendo un parate, no dejo de grabar, pero lo comento para que tengan en cuenta. Sepan que este video yo después lo subo a YouTube para poder compartirlo con ustedes y con otros grupos. Ustedes tienen la cámara prendida. Si no les molesta, van a aparecer en YouTube. Pueden apagar la cámara si quieren, es como ustedes quieran. Yo no tengo problema, profe. Bárbaro, perfecto. Bien, paciente crítico. Ya lo dijimos todo esto. Ahí aparece también, dije, el diagnóstico de enfermería. Bien. Continuamos con lo que es el paciente crítico. La enfermera, bueno, o enfermero realiza intervenciones de apoyo para la adaptación del paciente a esta situación de salud. Esta situación de salud que en este momento no es buena, pero tratamos de restaurar. Bien. Acá es importante este otro punto, ¿no? Dice, el paciente actual es una persona con mayor cultura, más conocimiento sobre su enfermedad y modo de tratarla. El paciente a veces, depende del tipo de paciente y el tiempo que ha tenido su enfermedad, por ejemplo, en pacientes crónicos, saben más que nosotros. Un montón de veces pasa eso. Y se los digo yo, sobre todo cuando trabajé, que lo nombré, con los pacientes trasplantados renales. Eran pacientes que yo encima era bastante nuevo en la enfermería, y muchas veces había más que uno el paciente. Y esos pacientes a veces, cuando uno es joven, cuando uno es nuevo en un servicio, en un lugar, a veces no quieren que los pinchen y hay que respetar eso. Pero bueno, el paciente de terapia intensiva a veces no está entubado, entonces podemos pincharlo, pues no se va a dar cuenta de nuestra falta de pericia. Pero nosotros también tenemos que hacer un poco, sí tenemos que aprender, obviamente, y a veces con experiencia y todo, a veces pinchamos a estos pacientes y tenemos un montón de experiencia y no le enganchamos la vena, y no le enganchamos. ¿Y qué hacemos? ¿Lo pinchamos 20 veces? No. No, pedimos a alguien un compañero que nos ayude. Claro, si lo puede hacer él. exactamente. Una vez me acuerdo también en esa terapia intensiva, yo no tenía tanta experiencia, pero pasé en un momento a terapia intensiva con otro compañero, y estábamos ahí. Bueno, habían pinchado no sé como cuántas veces a un paciente, por encima del paciente renal, es un paciente que no, le cuesta un montón, las venas son muy difíciles pincharlo, muy difícil. Y lo habían pinchado fácil 20 veces. Yo digo, ¿y ahora cómo? Porque ya estábamos en el pase de guardia. Teníamos que pincharlo, mi compañero y yo. Y mi compañero dice, bueno, vayan, ahora nosotros lo colocamos. Yo a mis adentro decía, lo vas a colocar vos, porque si ellos que tienen, no sé, 50 años de experiencia en la enfermería no pudieron, ¿qué voy a poder yo? Pensaba a mis adentros, no dije nada, bueno, tampoco los podés hacer quedarse. La guardia sigue, hay que seguir trabajando. ¿Qué pasó? Lo pinchó mi compañero 2 veces, no pudo. Bueno, Miguel, ahora te toca a vos. Me quedé, dije, ¿y ahora? Y saben que lo agarré de una, lo pinché, lo agarré de una. A veces es como uno está predispuesto, y muchos factores. Y la tranquilidad que uno tiene que emanar tranquilidad. Con estos pacientes, que son pacientes de cuidados intensivos, que a veces requieren resolver situaciones complicadas como un paro cardiorrespiratorio,
o algo que se está complejizando en el paciente, tenemos que estar tranquilos, tenemos que ser personas tranquilas para resolver las situaciones y no ponernos mal, no ponernos tristes, no ponernos eufóricos, no. Tenemos que resolver la situación de forma tranquila. ¿Hay que hacerlo rápido? Hay que hacerlo rápido, eso no lo podemos evitar, pero hay que tratar de estar calmados sobre todo, ¿sí? Bien, entorno e intervenciones de enfermería para minimizar el impacto sobre el paciente. La naturaleza, mayoritariamente técnica, de las unidades de cuidados intensivas expone al paciente a una sobrecarga de estímulos acústicos, imagínense en visuales, hay luz todo el tiempo, las alarmas de los respiradores, las alarmas de las bombas de infusión, las conversaciones del personal de salud, los pases de guardia de este tipo de pacientes se hacen en la cama del paciente, a cualquier hora se está hablando, todo el tiempo hay ruido, hay luces, todo el tiempo. Todo eso, imagínense que va a influir negativamente en el descanso, en la salud psicológica del paciente, ¿sí? Tenemos que, y encima es muy invasiva, la terapia intensiva es un servicio donde hay que estar todo el tiempo, como ya lo venimos diciendo, todo el tiempo encima del paciente, todo el tiempo haciendo procedimientos, pinchando, sacando sangre, todo lo que sondas, drenajes. Entonces, el paciente que medianamente, si bien tiene asistencia respiratoria mecánica, vía, todo lo que corresponde, hay un periodo, digamos, de 2 horas entre control y control, en el que no es que en 2 horas, bueno, voy a descansar porque tengo esas 2 horas que no tengo que controlar al paciente, no, hay que estar mirándolo. Pero tengo que tratar de invadirlo lo menos posible. Ya está invadido, no lo invadamos más. Entonces, esas 2 horitas lo dejo tranquilo. Bajo un poco las luces, apago las luces, dejo alguna lamparita, cosa que vea lo mínimo indispensable que tengo que ver, que yo lo pueda ver. Con eso ya es suficiente. Y me quedo al pie del paciente esperando si hay alguna situación. Eso en el caso de que tenga un paciente solo. Si tengo 2 pacientes o más, tengo que organizarme para ir atendiendo a otro paciente, pero siempre dándole ese tiempo de descanso. Esté entubado, esté sedado, no esté sedado, hay que darle esa privacidad, ese momento de tranquilidad al paciente, ¿sí? Justamente le estaba por preguntar eso, profe. ¿Cuántos enfermeros son por cada paciente de UCI? Mayormente. Bueno, más o menos 2 pacientes por enfermero, eso es lo ideal. Pero cuando ustedes van a trabajar, por ejemplo, ¿ustedes de qué zona son? Todos de zona sur, la mayoría, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, hay gente de otras provincias también, ¿eh? Pero bueno, depende el lugar, la clínica. Yo cuando trabajaba en el Hospital Ramos Mejía, trabajo en el Hospital Ramos Mejía, pero no en terapia. Cuando trabajaba en la terapia eran 2 pacientes por enfermero. Pero ¿qué pasaba cuando faltaba alguno de esos enfermeros? Había que tener 3 o había que tener 4. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe, ¿qué hacían? ¿Mandaban de otro sector? Claro. Mandaban de otro sector. Pero a veces no había Uno otros que sectores. por ahí nunca estuvo en terapia y ahí a los ponchazos aprende. Claro. Bueno, exactamente, es un problema, pero la gente de terapia medianamente los manejaba, les decía, bueno, no, mira, en vez de atender paciente, a lo mejor baja las diuresis, controla los signos vitales, prepárate esta medicación, ¿sí? ¿Se entiende? A veces teníamos que ir hasta buscar los laboratorios, es una locura eso, pero bueno, era así. Y debe seguir siendo así, no sé. Yo me acuerdo, nunca me lo voy a olvidar, esa guardia fue terrible. Empezamos, era un fin de semana largo, de Semana Santa. Bueno, empezamos el primer día, creo que ya vinieron menos. El segundo día, menos. El último día, que fue el día que explotó todo, éramos 2 enfermeros y eran 10 pacientes. Imagínense en lo que fue eso, llamando a los supervisores, que por favor que manden a alguien para ayudarnos, que los servicios estaban, no había nadie, no había gente, había mucha gente faltando, mucha gente de parte médico, y nos tuvimos que arreglar los 2, fue terrible. Era,
tal la falta de Pero cuidado que digo, podíamos... por más voluntad que uno le ponga, como dice usted que está comentando, o sea, corre en riesgo la vida de un montón de pacientes, porque no tenés 1000 manos para atender a todos. Sí, Creo que eso le habrá pasado en ese momento. es que es así, es así justamente. Eh, Sufrí mucho ese día, me costó mucho porque uno le ponía la super voluntad, estábamos trabajando que no parábamos mi compañera y yo, era terrible, pero ya estábamos tan sobrepasados y no podíamos atender bien a los pacientes que supongamos, a veces hay que aspirar a estos pacientes, hay que aspirarles secreciones, porque se llenan de mocos, porque se tapan, porque después hay que cambiar el tubo. Estábamos aspirando a un paciente y ya estaba sonando la alarma de alta presión de otro paciente, que también había que aspirarlo, y iba ella, y después sonaba otra a la vez, y no llegábamos a atenderlos. Discúlpenme un segundito. Ahí volví, disculpen. Yo sabía que se venía una llamada, por eso me imaginé. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? Esto de que por más que queramos hacer los mejores cuidados, que pongamos la mayor voluntad, que hagamos el mayor trabajo posible y tratemos de darle calidad a eso, llega un momento que nos va a sobrepasar el trabajo. ¿Sí? Hay clínicas que lamentablemente no les brindan esto de 2 pacientes por enfermero. A lo mejor tienen 4, 5, 6 pacientes. Y si los 5 o 6 pacientes están con asistencia respiratoria mecánica, es muy difícil. O por lo menos no tienen que parar un segundo de trabajar. Ahí sí que no pueden ni sentarse. Esas 7, 8, 10 horas que están trabajando es full time. Bien, entorno, intervenciones de enfermería para minimizar el impacto. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. Mientras que algunos pacientes parecen que toleran la unidad de cuidados intensivos, otros experimentan un gran sufrimiento causado por la propia enfermedad. ¿Sí? Algunos lo toleran, otros no. Hay miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, al entorno, a lo desconocido, y todo eso genera un estado de ansiedad, de estrés. La terapia intensiva es muy estresante, tanto para pacientes como para personal de salud. Para nosotros también es estresante. Hay gente que trabaja 20, 30 años, hacen toda su carrera en terapia intensiva. ¿Sí? Hay gente que no, hay gente que está en un tiempo y se van. Ese fue mi caso. Si yo mañana me dicen, Miguel, ¿hay posibilidades de volver a terapia intensiva? No, gracias, no quiero, no me gusta. Pero estando en terapia intensiva, me tocó ir a cubrir servicios abiertos, como clínica médica, y me di cuenta esa diferencia, ¿no? Eso de la terapia intensiva, que uno, si bien interactúa, porque uno trata de hablarle al paciente, o hay algunos pacientes lúcidos, pero no es la misma interacción que en un servicio en una clínica médica. En una clínica médica uno va a interactuar de otra forma, tiene esa cosa humana de resolver situaciones humanas, de escuchar al paciente, ¿sí? Quizás en la terapia intensiva no es tan así, es un poco más, como más frío sería, ¿sí? Que no por eso el paciente deja de tener estas necesidades. El paciente tiene igual estas necesidades, tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la enfermedad, ¿sí? Está en nosotros ver cómo lo podemos resolver. Bien, intervenciones de enfermería respecto a la unidad de cuidados intensivos, crear un clima acorde con la dignidad de la persona, ¿sí? Una frase una mala frase, casi una mala palabra que me decían, yo atiendo a este paciente porque es una plantita. Esa frase me quedó grabada en la cabeza y dije, qué mala persona decir eso, ¿no? Yo muchas veces decía, deja que los atienda. Yo prefería atenderlos para darles otro cuidado más humano, otro tipo de cuidado. Pero bueno, eso está en cada uno de ustedes, ¿sí?
qué tipo de profesional y sobre todo qué tipo de persona queremos ser en la vida, ¿sí? Si vamos a elegir esta especialidad, que sea con toda la energía, con toda la fuerza, con todas las ganas de hacerlo y hacerlo bien, porque este paciente es un paciente que requiere cuidados extremos y máxima profesionalidad por parte nuestra, ¿sí? ¿Vamos a cometer errores cuando somos nuevos y empezamos a trabajar en estos servicios? Sí, vamos a cometer errores. Hay muchas cosas que no sabemos, tal cual, hay muchas cosas que no sabemos, pero tenemos que tener mente abierta y deseos de aprender todo el tiempo. Terapia intensiva se aprende todo el tiempo, no se deja nunca de aprender. En ningún servicio se deja de aprender. Uno a veces dice, la terapia es todo lo mismo, control de signos vitales, medicación, aspiración, higiene y confort, rotación, es todo siempre lo mismo. Es todo lo mismo y en todos los servicios es todo lo mismo si nos limitamos a hacer mecánicamente los procedimientos. Ahora, si yo hago la parte de técnica, la hago, pero también indago sobre la patología del paciente, indago sobre los cuidados de enfermería, indago sobre todo lo que tengo que indagar, estudio, averiguo, investigo, ahí ya no es diferente, ahí ya cambia. Y ahí es donde tengo esa posibilidad de aprender, de todos los días aprender algo nuevo. Profe, una consulta. ¿Cuidados paliativos también está referido a terapia intensiva o no? No, en realidad cuidados paliativos no sería de terapia intensiva. Es algo aparte, es incluso hasta una especialidad aparte. Son generalmente los pacientes que ya están como camino a la muerte, entonces uno lo que hace es acompañar al buen morir, ¿no? Tratando de brindar confort, tranquilidad. Puede llegar a tener que ver si tenemos un paciente que esté en esa situación, que esté con asistencia respiratoria mecánica y ya estén decayendo sus funciones y esté ya en una etapa de final de vida, ¿sí? Ahí hacemos cuidados paliativos también, porque a veces el paciente tiene mucho dolor, entonces hay que darle analgesia y hay que ir acompañándolo, ¿sí? Hay muchas cosas que no Gracias, profe. están muy regladas todavía en nuestro ámbito, ¿no? Esto de desconectar la asistencia respiratoria mecánica porque ya es un paciente terminal, es como que no está muy reglado. A veces lo llegan a hacer, pero bueno, como una cosa muy interna, ¿sí? De la terapia intensiva. La familia del paciente crítico también sufre una crisis, la familia, que es el grupo de contención, sufre cuando el paciente está internado, ¿sí? Por eso también hay que informarle adecuadamente qué es lo que pasa con su familiar, ¿sí? Cómo pueden ayudarlo de alguna forma, ¿sí? Hay un momento que también tenemos el horario de visita, la terapia intensiva no está todo el tiempo la familia, pero hay un momento que ahí está la visita. Entonces hay que permitirles el lugar, en ese momento de visitas hay que tratar de no ir a hacer procedimientos de enfermería. Los procedimientos de enfermería hay que programarlos en un momento que no estén los familiares. Si están los familiares hay que sacar a la familia. Pero hay que tratar, salvo que se complejice el paciente, que no sé, que haga un paro cardiorrespiratorio, que pase algo, con un paciente que está al lado, a veces hay que sacar a la familia, pero también hay que brindarles ese momento de poder estar con su familiar, ¿sí? Si no es en ese momento o en el horario programado, se les dice a los familiares en sala de espera, se les dice, van a tener que esperar un momento, alguien tiene que ir y decirles, porque estamos con un paciente que está complicado, así que van a tener que esperar un momento hasta que se resuelva la situación. Cuando se resuelve la situación, nosotros lo llamamos. Ojo, esto que estoy diciendo yo es algo que también estoy inventando ahora, porque puede ser que la institución diga, no, el horario de visita es de 10 a 12. Si por X motivo ese horario se tiene que suspender, tienen que volver a la tarde. Y eso es un protocolo institucional. Yo no puedo ir en contra del protocolo de la institución, ¿sí? Salvo que el protocolo sea flexible, ¿sí? Entonces ahí, bueno, uno puede ver cómo uno puede mediar esa situación, ¿sí? Son cuestiones que, bueno, nada, que se van apareciendo. Bien, continuamos con la familia del paciente crítico. Tienen una situación de ansiedad, nerviosismo, miedo. Incluso hay hostilidad hacia nosotros. A veces nos agreden, nos quieren pegar, nos quieren agredir, ¿sí?
Por eso también hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, la forma en que se habla, la forma en que uno se dirige al familiar, ¿sí? Bien, y acá el último punto dice, la familia es parte integral del cuidado del paciente. Tenemos que hacerla parte integral del cuidado del sujeto de atención, de nuestro paciente. Por eso es que la utilizamos muchas veces para recabar datos, ¿sí? A veces cuando está en la familia, vieron, a veces, bueno, hay familiares que están ahí con el paciente y no le hablan, no le dicen nada, no lo tocan, están a un costado y nada más. Entonces uno tiene que ir, como profesionales que somos de la salud, tenemos que ir y decirle, háblenle, él los escucha, el último sentido que se pierde es el auditivo, estén con él, tóquenlo, ¿sí? Denle mimos, estén. Un poco a veces hay que empujar a la familia para que hagan eso, ¿sí? A veces no hace falta. Después, bueno, por otro lado, después está la familia también que va, miran el suero, miran el monitor, miran el goteo, miran todo. Y bueno, hay que tener paciencia con ellos porque, en cierto modo, hoy, en su momento quizás yo decía, uy, estos familiares, qué densos que son, pero hoy en día mirándolo un poco desde afuera y con unos años más en esta profesión, me doy cuenta que, bueno, que uno cuando se pone del lado de familiar, uno también es así, el familiar está mirando la salud y la integridad de su persona amada, ¿sí? Por eso tengámosle paciencia, tengámosle respeto, ¿sí? Bien, personal de enfermería en unidad de cuidados intensivos tiene que ser una formación y competencia profesional, comunicación y trabajo en equipo, tiene que tener todo esto, ¿no? Recursos y cargas de trabajo de enfermería. Ahora vamos a ir viendo cada una igual. Formación y competencia profesional. La enfermera de cuidados intensivos es un profesional con responsabilidad y capacidad para asegurar al paciente crítico cuidados óptimos. Eso de esa capacidad, esa responsabilidad. Bueno, la responsabilidad la tenemos que tener el día cero. Antes de ser terapistas tenemos que tener responsabilidad. Y capacidad de asegurar un cuidado óptimo, cuidados óptimos. Muchas veces hay cosas que no las sabemos, hay procedimientos que no los sabemos, cuidados que los desconocemos. En principio va a ser así, cuando vamos como nuevos. Con el tiempo vamos desarrollando pericia, vamos desarrollando conocimiento, y lo que no sabemos, enseguida tenemos que preguntarlo, ya sea un compañero, un colega que tiene más experiencia, más pericia que nosotros, o al médico que esté en el servicio, ¿sí? Pero bueno, la experiencia la iremos ganando poco a poco. Bien, hay que tener una sólida formación que se va adquiriendo a través de la especialización. Una formación especializada en cuidados intensivos, ¿sí? A veces no hace falta hacer una especialización en cuidados intensivos, ¿sí? A veces hay cursos también. Hay cursos que uno puede hacer y sirven como parte de una formación en cuidados intensivos. Bien, la especialización en cuidados intensivos trata de profundizar en los aspectos fisiopatológicos y psicológicos del paciente. O sea, se dan cuenta, no es solo lo patológico, lo fisiopatológico, también es lo psicológico, también tenemos que meternos un poco en la mente del paciente, ¿sí? Del paciente y de los familiares. Y a veces también tenemos que meternos en la mente del médico que lo trata, en la mente de los compañeros que tenemos, ¿sí? Muchas veces tenemos compañeros, pero no es del todo fiable lo que nos diga un compañero. Nosotros también tenemos que ir desarrollando nuestro criterio, ¿sí? Porque nos pueden decir, no, tal procedimiento se hace así porque es correcto, por tal y tal motivo, y nosotros si nos quedamos con eso, lo hacemos así y pensamos que está bien, pero ¿qué pasa? Con el tiempo, con los años, empezamos a indagar y nos damos cuenta que no estaba tan bien, ¿sí? Entonces, sí, en primera instancia hay que resolver las situaciones que van ocurriendo. Pero en una segunda instancia, cuando ya terminó esa emergencia, esa urgencia, indagamos, no sé, buscamos en internet, buscamos el libro, le preguntamos a otros profesionales, a otros compañeros, qué opinan de este procedimiento, sin mandar al frente a nadie, sin decir nada, pero ir consultando todo el tiempo. De eso se trata la formación continua. Enfermería tiene que hacer formación continua. Todo el tiempo vamos aprendiendo cosas nuevas. Bien, comunicación y trabajo en equipo.
Bien, ahí es muy importante una interacción con todos los compañeros, es lo que ya veníamos diciendo, ¿sí? Bien, y acá dice que es fundamental la comunicación. La comunicación es indispensable. ¿Por qué? Porque supongamos, no sé, tengo que pasarle la guardia a un compañero, ese compañero me llevo mal por X motivo, no interesa en este momento que yo me lleve mal con ese compañero o que no tengamos buena relación. Interesa que los cuidados del paciente se hagan de forma adecuada. Entonces, paso la guardia, cuento las cuestiones del paciente y listo. El enfermero que me recibe la guardia me recibe y me exige lo que considera que está mal o que me faltaría. Y es perfecto, y no lo tenemos que tomar como una agresión, ni lo tenemos que tomar como que no nos quiere o nada. Tenemos que tomarlo como que hay que presentar al paciente de tal o cual forma. Yo me acuerdo una discusión una vez que tuve, un cambio de conversación, un cambio de palabras. Yo me acuerdo, bueno, había dejado el paciente, lo pasé la guardia, me fui una hora tarde porque el enfermero no venía y se lo tuve que pasar a otro compañero encima. A otro compañero que estaba en el servicio, que tomó la guardia. Bueno, después se me quejó la enfermera que iba a atender ese paciente, pero unos días después, porque según ella había dejado algo mal, a lo que, ¿qué le planteé? Que yo no tengo problema en solucionar alguna cuestión que haya quedado mal, no tengo problema en hacerlo, pero tiene que venir a tomar la guardia en horario, en el momento que corresponde. Y ahí yo acepto lo que ella me diga y lo soluciono si corresponde. Ahora, si ella viene 2 días después a plantearme algo que yo supuestamente dejé mal con el paciente, cuando ella no tomó la guardia, cuando ella vino 1 o 2 horas después, yo no se lo voy a aceptar. Bueno, cuestión que no se enojó, que también hoy en día yo le aplaudo a esa enfermera también, en el sentido de que se dio cuenta que ella estaba obrando mal, y yo se lo planteé de forma educada y como corresponde, y se dio cuenta que lo que yo decía era real. Así que lo tomó a bien, no nos enojamos ni nada. Al contrario, empezamos a tener como otro tipo de relación laboral, como que se dio cuenta que no me podía pasar por encima porque sí. ¿Sí? Al principio, gente cuando trabaja en una terapia intensiva quizás tengan que aceptar lo que les digan. ¿Sí? Bajamos la cabeza, aprendemos. Con el tiempo vamos desarrollando nuestro criterio, nos paramos y les planteamos las cosas que tenemos que plantear. ¿Sí? Eso es parte de nuestro crecimiento profesional. El ambiente de la terapia intensiva es un ambiente hostil, tanto entre enfermeros, en los pases de guardia, como médicos con enfermeros como médicos. Tenemos que plantarnos, pararnos y decir las cosas que tenemos que decir. Siempre fundados desde el conocimiento, desde el aprender constantemente, desde el aceptar cuando me equivoco, porque yo soy humano y me puedo equivocar, ¿sí? Entonces, si tengo dudas, ¿qué hago si tengo dudas? Las planteo. Pregunto, nunca me quedo con la duda. Nunca voy a hacer algo si no estoy seguro. Si no estoy seguro, pregunto, ¿sí? Siempre, acuérdense, eso es primordial en nuestra profesión. Bueno, seguimos con comunicación. Esto ya lo obviamos. Recursos y cargas de trabajo en enfermería. Ese es un punto importante para realizar nuestro trabajo de forma eficaz, ¿sí? Y en número suficiente para hacer frente a la carga de trabajo que supone la atención a los pacientes en una unidad concreta. Por eso estábamos hablando de 2 pacientes por enfermero. Ustedes, bueno, los que están en tercer año, seguramente este año van a tener gestión y administración de los servicios de enfermería. Bueno, ahí van a tener que indagar un poco cuál es el tiempo, la unidad de producción de enfermería, UP, unidad de producción de enfermería, y es básicamente el tiempo que tardamos en atender a un paciente según el tipo de complejidad, si es un tipo de paciente que se encuentra en una unidad de terapia intensiva, o si el paciente se encuentra en clínica médica, que serían cuidados generales, o cuidados críticos, ¿sí? Pero bueno, eso lo van a ir aprendiendo con el profesor que les toque en ese momento. Pero sepan que no es el mismo tiempo de atención de un paciente de terapia intensiva que un paciente de clínica médica o un paciente de pediatría, ¿sí? A ver, esperen que alguien escribió algo. Ahí está. Respetar la dignidad del paciente. Eso es importantísimo también. Bien, la relación entre la enfermera y el paciente está estipulada en función de la demanda de cuidados del paciente. Imagínense, si tengo dos pacientes respirados, van a ser 2. Ahora, si tengo 2 pacientes
que ninguno de los dos tiene asistencia respiratoria mecánica, a lo mejor hasta puedo atender uno más. Todo depende del nivel de complejidad del paciente, ¿sí? Bueno, acá dice varios autores, apuntan que un paciente crítico requiere una enfermera para su atención durante las 24 horas del día. Fíjense en lo que estaba diciendo un autor. No es 2 pacientes para un enfermero, es un paciente para un enfermero o enfermera, ¿sí? Depende del tipo de complejidad. Un paciente trasplantado tiene que tener un enfermero, perdón, ¿sí? Un paciente de terapia intensiva a lo mejor es 2, pero depende de la gravedad del paciente, ¿sí? Un bypass cardíaco es un enfermero, un paciente, ¿sí? Y depende también de la institución donde trabajen ustedes. Dice, ¿no? Esta proporción aumenta a 1,5 enfermeras por paciente, cuando este está muy grave e inestable, e incluso a 2 enfermeras por paciente a medida que aumenta la inestabilidad del mismo. Siempre tenemos que tener en cuenta en qué tipo de institución trabajamos, con qué recursos contamos. Quizás en un hospital público tenemos menos recursos que en una clínica privada de primer nivel, ¿sí? Es un poco de primer nivel, digo, para diferenciar entre una clínica privada que no es muy reconocida a una clínica privada que es muy reconocida, ¿sí? Así que bueno, gracias y esperen que dejo de compartir. Bien. Y bueno, eso es todo por hoy. La clase espero que les haya, siempre digo la palabra gustado, pero más que gustado, que les haya servido y que les sirva un poco como para empezar a meternos en estos temas que van a ser los cuidados intensivos, ¿sí? Este curso de terapia intensiva. Esperen que dejo de grabar.